Hola, bienvenidos al canal Tu Vuelta de Tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser cómo barnizar madera. En concreto, este perchero que tenemos aquí, que viene en madera viva, sin tratar de ningún tipo, simplemente un poco lijado. Vamos a ver cómo darle un tratamiento para barnizarlo y dejarlo protegido, ya que del desgaste de colgar las prendas, etcétera, puede ser que se nos vaya enfeeciendo la madera. Por lo tanto, le vamos a dar un tratamiento para que nos quede brillante y protegido. Así que sin más dilación, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver va a ser qué materiales vamos a usar. En este caso vamos a usar un tapaporos de interior para madera. Esto es para darle un tratamiento a la madera y que a la hora de aplicar el barniz, en este caso un barniz incoloro, no nos absorba tanto el barniz la madera, porque puede ser que si es una madera muy porosa nos absorba mucho el barniz y tengamos que dar 2 o 3 capas. De esta manera aplicaremos el tapaporos y después aplicaremos el barniz incoloro. Luego tenemos por aquí 2 lijas. Estas lijas las vamos a usar para lijar la madera y quitarle las pocas imperfecciones que queden. Ya viene tratada, en este caso para el perchero, ya viene bastante lijada, pero como vamos a aplicar el tapaporos, antes y después de aplicar el tapaporos, vamos a darle un lijado para que nos quede la madera perfecta y una vez que barnicemos nos quede totalmente protegida. Lo primero de todo, para abrir el poro de la madera y que el tapaporos en este caso nos penetre bien en todos los poros de la madera, lo que vamos a hacer va a ser usar la lija de 120. Podemos usar otras lijas más vastas para abrir el poro más. En este caso, pues esto es madera de pino y vamos a usar la de 120 para abrir el poro y poder aplicar el tapaporos. Vamos a ello, vamos a darle una pasada rápida a todo el perchero, tanto por delante como por detrás. Y después, acto seguido, aplicaremos el tapaporos. Podemos observar que a poco que le demos, como es una lija de 120, que es bastante vasta, pero no llega a ser vasta del todo, ya nos saca serrín con muy poca fuerza que le demos. Por lo tanto, vamos a ir dándole una pasada por todo y sin abusar vamos a ir abriendo el poro de toda la pieza, en este caso el perchero. Una vez lijado y limpio, sobre todo limpiarlo muy bien, lo podéis soplar o con un trapo húmedo le podéis dar en toda la zona para quitarle todo el serrín o polvo que hayamos podido causar a la hora de lijar. Ahora vamos a aplicar el tapaporos directamente sin rebajar con agua. Eso lo vamos a hacer para que sea lo más denso posible y nos cubra todas las zonas donde pueda haber poros de la madera. En este caso, para esta pieza en concreto, donde más poros hay es en la parte de los pomos o los cuelgues de la percha. En las zonas más lisas siempre vamos a tener menos porosidad. En este caso, al llevar la forma redondeada, se ven más fallos de la madera, por lo tanto, ahí vamos a tener que incidir más. Vamos a darle una capa completa a toda la percha y una vez esperemos el tiempo de secado, volveremos a lijar y ya aplicaremos el barniz. Una vez lo tengamos todo barnizado con el tapaporos, vamos a dejar que seque y iremos observando cómo va absorbiendo la madera, o en este caso el perchero, va absorbiendo todo el tapaporos. Con eso lo que vamos a conseguir es que cierre el poro lo máximo posible y que a la hora de echar el barniz, con una capa ya lo tengamos listo. Y además le dará una protección extra, en este caso a la madera. Si vemos que hemos echado mucho exceso de tapaporos, una vez que lo dejemos un ratito y veamos que no lo ha absorbido, podemos con un trapo ir repasando toda la pieza para no dejar exceso. Aunque de todas formas
Una vez que seque, vamos a darle otro lijado antes de aplicar el barniz. Muy importante para el tapaporos tener en cuenta los tiempos de secado y de repintado. En este caso nos dice que de secado tiene 1 hora, secado al tacto, y que para volver a pintarlo, si vamos a aplicar un barniz o una segunda capa de tapaporos, tendríamos que esperar 6 horas. Aunque nosotros lo veamos seco al tacto, no quiere decir que haya pasado todo el secado de nuestro tapaporos. También vemos aquí que es limpieza al agua. A la hora ya podemos observar si nos ha absorbido todo el material. Vemos que puede quedar un poco rugoso, pero no os preocupéis por eso, simplemente tenemos que observar que no nos quede ningún poro. Vemos aquí que en esta parte aún nos queda un poquito, por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser darle otra segunda capa. Una vez esperemos las 6 horas de secado y después procederemos al lijado. Dar una capa o 2 capas de tapaporos va a depender mucho de la porosidad de la madera. Para esta zona no haría falta, pero para la zona de los pomos o de los colgadores sí que es necesario darle otra segunda capa. Más que nada porque en las zonas redondas, que ahí ha sufrido más la madera, vemos que tiene bastantes agujeritos. Por lo tanto, vamos a darle otra segunda capa solo a los pomos y después haremos un lijado muy fino para un acabado ya final y poder barnizar tranquilamente. Para esta segunda capa que hemos dado en los pomos o en los colgadores, vamos a dejarlo basto. En este caso, como sé que va a absorber bastante el tapaporos la madera de los colgadores, voy a dejarlo basto y ir observando si lo va absorbiendo todo o si queda algún resto. Si queda algún resto, repasaremos con el pincel o, como hemos comentado antes, le daremos con un trapito para dejarlo lo más uniforme posible. Una vez pasadas 6 horas ya tenemos completamente seco el tapaporos y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle un lijado fino final, que será el lijado definitivo antes de dar el barniz. Por lo tanto, vamos a hacer un lijado muy fino y para ello vamos a usar una lija de 180, que es bastante finita, y una lija de grano 240, que es todavía más fina para dejar un acabado lo más liso posible. Vamos a ello. Ya vemos que una vez lijado, como ya le hemos aplicado el tapaporos, queda la superficie totalmente lisa. Y vemos aquí que este no lo hemos lijado aún, que vemos que está más rugosa e incluso se puede ver alguna cavidad de algún poro. Por lo tanto, al lijarlo lo que haremos será dejarlo totalmente liso para poder barnizar. Y en este caso solo hemos dado la lija de 180, aún nos queda la de grano 240 y ya lo tenemos prácticamente liso. Con la de 240 lo último que haremos será darle un acabado final para ya barnizar. Pero ya vemos que al lijar, después de dar el tapaporos, lo que haremos será rectificar. Una vez lijado todo con la lija de grano 180, vamos a pasar a la de 240, un salto bastante grande, para ya dejarlo fino del todo. Vamos a ello. Una vez con la madera bien lijada, ya vemos que nos ha quedado muy finito y sin ningún poro. Ahora lo que vamos a hacer es, después de limpiarla muy bien, nosotros en este caso la hemos soplado en el taller,
pero si no, como ya hemos dicho antes, usamos un trapo húmedo y vamos quitando todo el serrín o polvo que se haya podido quedar. Por lo tanto, vamos a aplicar el barniz, en este caso un barniz incoloro, porque quiero conservar el color claro de la madera, pero si no, tenemos otras opciones en el mercado para darles un tono rojizo, un tono más oscuro, negro, etc. Vamos a removerlo lo primero de todo, para hacer que todas las resinas y componentes que lleve el barniz se mezclen bien todos los componentes. Puede ser que al estar en reposo lo tengamos en la parte de abajo o incluso en la parte de arriba. Por lo tanto, vamos a removerlo o agitarlo. Importante a la hora de elegir un barniz, ver dónde lo vamos a aplicar. En este caso es una madera para interior, es un perchero, por lo tanto será para interior. Hay barnices que son para exterior y barnices que son para interior. En este caso es un barniz para interior incoloro. Es algo a tener en cuenta tanto para el tapaporos como para el barniz, usarlo siempre dependiendo de si vamos a tener la madera en el interior o en el exterior de casa, porque las propiedades son diferentes. Vamos a empezar a aplicar el barniz y vamos a procurar en las zonas que sean lineales como esta de abajo ir siempre a favor de la veta para que se note lo menos posible el barnizado, y en las zonas que no podamos ir a favor de la veta, que también podríamos, pero sí que es verdad que en las zonas redondas es más complicado, intentaremos siempre acariciar a favor de la veta también para que no se nos note nada. Una vez le hayamos aplicado barniz a toda la pieza, con la brocha sin carga de barniz ya, vamos a ir repartiendo el barniz, el exceso de barniz que nos haya podido quedar, sobre todo en piezas como esta, que son bastante complejas, con el tema de los colgadores. Vamos a ir repartiendo todo el exceso de barniz, alguna gota o grumo que se nos haya podido quedar, vamos extendiéndolo bien antes de que empiece a secar. Una vez con todo repasado, vamos a esperar una hora que haga el primer secado y vemos el resultado, por si hiciera falta darle una segunda capa. Aunque con el tapaporos lo más seguro es que no sea necesario darle una segunda capa. Vamos a dejar que seque bien y vemos el resultado final. Pasadas 2 horas ya lo tenemos completamente seco. Era 1 hora para poder dar otra capa y 2 horas para el secado completo, y ya vemos que ha quedado muy bien. Ha quedado todo brillante y ya vemos que luce mucho mejor que con la madera viva. Ya hemos visto cómo hacerlo paso a paso, cómo tapar los poros, el lijado y el barnizado con el resultado final. Una manera de lucir mucho mejor la madera y darle una protección extra para aumentar la durabilidad de la pieza. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo dar un tratamiento a la madera, en este caso para barnizarla, y también darle una protección extra. Ya hemos visto todos los pasos que debíamos de tener en cuenta y en concreto cómo lo hemos hecho nosotros. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. Nos vemos.